ustedes y espero de todo corazón que les guste porque es un tema que escogí especial porque de alguna manera es algo que yo he vivido a lo largo de 20 años. Bueno, el tema, como lo habéis visto, se llama la inteligencia cultural. Vamos a ver. ¿Estáis viendo mis slides? Bueno, vamos a empezar. A ver, lo primero que quiero es que imaginemos la siguiente situación. En una sala de reuniones, como lo podéis ver en la imagen, encontramos a dos ejecutivos. Uno de ellos es argentino y el otro es japonés. Se encuentran en una reunión de trabajo. El argentino pregunta de forma directa: ¿con qué términos del contrato se encuentra en desacuerdo? El japonés, buscando no ofender, responde: hay muchos puntos buenos en este contrato. Sin embargo, algunos puntos quizá deberán ser estudiados con mayor profundidad. Si el argentino infiere que las posiciones no están del todo alejadas y el japonés en realidad denota que hay diferencias significativas que deberían ser resueltas, la negociación corre riesgo de romperse. Las diferencias en la comunicación dificultan la interacción y ponen en riesgo la negociación. ¿Qué podríamos hacer para salvar esta situación? La diversidad es una realidad en las empresas, no queda más opción que enfrentarla. Nosotros en esta charla, en estas ideas que quiero compartir con todos ustedes, vamos a tratar de dar respuesta a una serie de situaciones. ¿Qué clase de conflictos o dificultades crean los diferentes estilos de trabajo? A ver, voy a mostrar el siguiente slide. ¿Qué clase de dificultades crean los diferentes estilos de trabajo entre colaboradores multiculturales y cómo podemos reconciliar estas diferencias? A lo largo de 40 minutos que durará esta sesión, vamos a intentar de forma colaborativa, ustedes y yo, de dar respuestas a estas interrogantes, de manera que aterricemos en una propuesta para que nos permita a nosotros generar una metodología para aprender y para desarrollar la habilidad de la inteligencia cultural. Como ya dije, mi nombre es Aide Espíndola, muchos de vosotros o de ustedes me conocen, soy tutora de CEUPE y en verdad os repito que estoy bastante contenta de tener la oportunidad de estar en contacto con todos ustedes. Mi propuesta de trabajo es la siguiente. A medida que yo vaya exponiendo los conceptos o los temas, a su vez, seguramente vosotros lo conocéis, me encanta trabajar con casos. Voy a plantear alguna situación, voy a poner algunas opciones de solución y voy a leer vuestras propuestas de solución. Y bueno, de alguna manera entre todos vamos a ir conformando las ideas acerca de la inteligencia cultural. Como ya lo expresé, en esta sesión vamos a hablar de los retos que enfrentan los directivos para gestionar la diversidad. Ese desafío o este desafío nos hace necesario el desarrollo de una capacidad y una habilidad para ejercer liderazgo de manera global, para poder liderar a profesionales de diversa índole en un entorno multicultural. Uno de los aspectos del liderazgo de este siglo XXI es justamente la capacidad o la competencia para poder actuar de manera efectiva o funcionar de manera efectiva en situaciones caracterizadas por diversidad étnica, diversidad religiosa, de género, generacional, de estilos de trabajo, de habilidades, etc. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo dividí esta sesión en dos grandes apartados para poderla comprender. O sea, yo quiero que al final de esta sesión nos llevemos dos cosas.
Por un lado, ¿qué es lo que da a la dinámica cultural en las organizaciones? ¿Qué es la dinámica intercultural? Un poco cómo la podemos entender desde sus fundamentos y por qué es tan importante la gestión de la diversidad en tanto que es generadora de valor para algunas organizaciones o para todas las organizaciones. Y la segunda parte es la inteligencia cultural propiamente dicho. Vamos a hablar de la definición de inteligencia cultural, su fundamento, porque tiene su fundamento, hay algunos modelos de competencia intercultural, dentro de ellos, de esos modelos de competencia intercultural, justamente está el modelo de la inteligencia cultural, propuesta por algunos autores que son Anne, Van Dine y Livermore. Y finalmente vamos a responder a la siguiente cuestión, que es ¿cómo vamos a desarrollar estas competencias en los directivos? ¿Cómo desarrollar la inteligencia cultural? ¿Cómo podemos nosotros responder de manera efectiva y eficiente ante los retos de la diversidad cultural? Es una cuestión que a mí me ha resultado de gran aprendizaje a lo largo de 20 años, porque yo vivo la diversidad familiar y además la diversidad profesional. De hecho, hoy justamente estamos trabajando de manera multicultural virtualmente. Entonces, va a ser interesante reflexionar acerca de eso. Bueno, una cuestión importante es que como el liderazgo, como la inteligencia emocional, que seguramente todos vosotros conocéis, y la inteligencia social, la inteligencia cultural, también se puede aprender y desarrollar. Es una competencia que debe formar parte de nuestro bagaje, de nuestro portafolio sobre la conciencia cultural para lograr respuestas efectivas en contextos, por supuesto, donde la realidad es la diversidad. Bueno, entonces, yo subdividí mi presentación. La primera parte, vamos a trabajar qué es la cultura. Después vamos a ver los elementos de la cultura, las orientaciones culturales y la gestión de la diversidad. Bueno, esta primera parte vamos a empezar con qué es la cultura. Seguramente todos vosotros sabéis y habéis oído infinidad de definiciones sobre la cultura. A mí en lo personal, una de ellas, la que siempre me ha parecido que explica este concepto, que además de que se ha definido muchas veces, me parece que no terminamos de entender qué es la cultura. Sin embargo, esta idea de Hofstede es la que a mí me parece más acertada. A mí Hofstede dice que la cultura es un programa mental. Él utiliza la analogía de programación para explicar cómo a lo largo de nuestra vida se crea una especie de software de la mente, una especie de programa que incluye nuestros patrones de comportamiento, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Como lo podéis observar en la diapositiva, nos pone este comportamiento de los individuos está de alguna manera determinada por una estructura mental o programa mental. A lo largo de nuestra vida se conforma este software de la mente. Por supuesto no significa que seamos ordenadores o computadoras, es nada más para entender con esta analogía de programación cómo opera nuestra forma de percibir y de pensar. De esta manera, o siguiendo esta idea, esta conformación de la estructura mental se genera en el ambiente social donde nosotros nos desarrollamos, donde crecemos y nos desenvolvemos. Se va nutriendo de todas las experiencias que erigen nuestra estructura mental. Siguiendo la analogía de este autor, la programación comienza, por supuesto, en la familia, continúa en el ambiente próximo, con los amigos, con el vecindario, en la escuela, con nuestros compañeros de trabajo y en la comunidad en general. Y de esta manera, bueno, pues es lo que va a conformar nuestra percepción del mundo. Para mí es muy importante entender esto porque esta
percepción, esta estructura, esta programación mental que cada uno tenemos, pues es la que va a determinar nuestra manera de comportarnos. Si de alguna manera nosotros podemos entender esta estructura mental, vamos a poder interactuar de manera más efectiva con gente diferente a nosotros. Me gustaría resaltar de esta conceptualización las características de la cultura y vamos a resaltar algunas. Primero que nada es que es compartida por todos los miembros de un grupo social, se transmite de generación en generación y por supuesto es un modelo de comportamiento de esta sociedad. Y bueno, como ya os he mencionado, es nuestra estructura sobre la forma en que vamos a percibir el mundo. Esto es muy importante. Ahora, me gustaría ampliar un poquito más el concepto. Seguramente muchos de vosotros, si habéis trabajado en los módulos de habilidades directivas, hemos trabajado lo que es la cultura en las organizaciones. Yo os pediría que recordarais o retomaras ese concepto de cultura organizacional, pero lo ampliáramos al concepto de cultura, de una organización además multicultural. Y me gustaría retomar aquí la definición de una autora que me parece que puede incluir todos los aspectos de carácter cultural en la organización y que además nos habla de lo que es una organización multicultural. Es un conjunto de hechos, de reglas, de emociones, símbolos que pueden determinar prácticas y normas de relación social en la organización y que pueden afectar las variables de carácter etnográfico, como son la nacionalidad, la etnia, las costumbres, el lenguaje y la religión, y que pueden implicar identidades, imágenes, sentido de pertenencia, y cuya meta es la adopción de una persona a un grupo social y a su entorno. Una organización multicultural es importante tenerlo en cuenta, se caracteriza por la adaptación social entre su formación cultural y el incremento de la idoneidad profesional. Ahora, ya que hemos trabajado un poco el concepto de cultura, no sé si lo podéis ver aquí, vamos a hablar de los elementos de la cultura. ¿Por qué hablamos de los elementos de la cultura? Es importante porque hay muchos aspectos a tener en cuenta en nuestro aprendizaje cultural. Muchas veces no entendemos la forma de actuar o el comportamiento de alguna persona y como ya hemos dicho, su estructura mental, por supuesto, depende de muchos elementos. Los elementos de una cultura los tenemos aquí en este slide. Quisiera señalarlos, si los podéis ver cada uno, y seguramente aquellos que han trabajado en el manual de habilidades directivas los habéis visto. También manejo este mismo diagrama en nuestro manual de negociación internacional, cuando trabajamos la negociación multicultural. Y bueno, los elementos siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, tenemos la cultura, el primer elemento es la religión. La religión está compuesta por los objetos sagrados, las normas y creencias, sistemas filosóficos, los rituales, entre otros muchos aspectos. Las creencias religiosas dentro de una sociedad constituyen uno de los factores culturales de gran importancia. De hecho, la religión, en cierto sentido, y nos lo vamos a discutir ahora, tiene cierta influencia en la perspectiva económica de los diferentes países. Tiene influencia importante. Es importante tener conocimiento de las principales religiones que existen en el mundo. Tenemos el cristianismo, judaísmo, confucianismo, entre otras muchas. Seguimos con los valores y atributos y poner atención porque aquí voy a poner un caso y va a ser nuestra primera interacción. Después de que os explique un poco cómo es los valores y atributos, os voy a leer un caso. No va a aparecer en pantalla, yo se los voy a contar, les voy a dar las opciones y me gustaría que esa fuera vuestra primera participación. Bueno, pues los valores
y atributos son las orientaciones respecto al tiempo, el trabajo, la riqueza. Estos valores o concepciones generales de lo que es positivo o negativo, de la belleza, de lo útil o lo que no es útil, de lo justo en una sociedad. La forma de entender los valores de alguna manera influye en nuestro comportamiento. Son las creencias que nos permiten de alguna manera apreciar, que nos permiten hacer elecciones y que nos permiten actuar de una manera o de otra. Ahora sí, mucha atención, voy a contaros el caso y me gustaría ahora sí contar con vuestra participación. Yo voy a leer vuestras respuestas. Y bueno, pues quizá que no puedo leer todas, pero bueno, vamos a intentar resolver este pequeño caso. A continuación os cuento la historia. Se trata de Tom, es un ejecutivo nacido y educado en Londres. Ha ocupado desde hace 5 años un puesto de funcionario financiero de alto rango en una sucursal en Hong Kong de un gran banco inglés. Una de sus principales responsabilidades es evaluar las solicitudes de préstamos corporativos. El banco ha contribuido de manera significativa en el desarrollo de Hong Kong y ha apoyado a varias empresas exitosas. Una de estas empresas exitosas, cuyo destino cambió después de que el banco le concediera el préstamo, es la que pertenece a la familia Kwon. Esta familia produce hilo de algodón y poliéster. Era el mes de enero y se acercaba el Año Nuevo Chino. En Hong Kong, esta es una época de gran actividad comercial y una buena ocasión para dar regalos. Tom recibió una inesperada carta del propietario de la empresa donde le expresaba su gratitud por el apoyo del banco. Su informe anual mostraba importantes utilidades. La carta decía que como una muestra de gratitud de la firma, le había comprado el señor Kwon un automóvil de gama alta y esperaba que aceptara el regalo. Las llaves se encontraban en el sobre adjunto. Tom pensó que este era un magnífico regalo, pero aceptarlo sería escandaloso. Inmediatamente redactó un mensaje declinando el regalo y llamó a su asistente especial para que manejara el asunto con muchísima discreción. Ahora sí, la cuestión. ¿Cómo vamos a interpretar las motivaciones del propietario chino al ofrecer un automóvil como regalo a Tom? Os voy a dar 3 opciones y tenéis que elegir. La primera, opción A. El propietario chino en realidad le está ofreciendo un soborno a Tom en caso de que necesitara sus buenas gestiones en el futuro. Opción B. El empresario chino simplemente quería demostrar su gratitud. El automóvil no tenía nada que ver con tratos futuros. El inciso C y último, el propietario chino era tan rico que el costo del automóvil no le significaba nada, solamente estaba tratando de dar un pequeño regalo de agradecimiento y era costumbre dar regalos, es una costumbre dar regalos a sus socios importantes cuando se celebra el año chino. De estas 3 opciones me gustaría que alguno nos diga qué manera de entender, qué podemos entender de esta situación de carácter cultural. A ver, ¿quién empieza? A ver, os espero. ¿Quién? ¿Se entendió el caso? ¿Necesitáis que os... Ok. A ver. ¿Ya estáis conmigo? ¿Escucháis bien?
¿Habéis escuchado el caso? Ok. ¿Alguno de vosotros queréis participar? ¿Necesitáis que vuelva a leer el caso? Ah, ok. Primera participación. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, tengo a Santiago. Santiago Vela. Dice, para la cultura china puede ser visto como un formalismo de agradecimiento. Ok. Después, Astrid dice, Astrid, para los chinos es un formalismo de regalos, pero no puede no puede prestarse a malas interpretaciones. Vamos a ver, Luis Alberto, me quedaría con la opción C, ojo, la opción C. Culturalmente es la forma de agradecer por un servicio y fue fin de año y se ve normal para ellos. A ver, vamos a ver, última. Me parece que la opción A, José Luis Borges dice, me parece que la opción A es la más correcta. José Luis, ¿me puedes decir por qué? ¿Alguno de vosotros? José Luis. A ver. A ver. Vamos a una más. José Luis, ¿no sale? A ver, ya os digo, estamos entre la opción A y la opción C. Germán, es diferente cultura y siempre existen choques culturales. Podría ser cualquiera de ambas. Por ejemplo, en la cultura china, comerse todo el plato significa que te has quedado con hambre. Sí, te has quedado con hambre y por lo tanto quieres repetir, absolutamente. Sin embargo, en la cultura europea es señal de que te ha gustado el plato, te ha gustado comerte todo. Ok, a ver. César Magos dice, podría considerarse solo un agradecimiento, pero si la cultura... Ups, César, te estoy perdiendo. César, he perdido a César. A ver. Mónica. Bueno, voy a continuar. Hay muchísimas participaciones. Muchas están centrando en la opción C. Y os puedo decir que hay en parte algo cierto de la opción C, pero básicamente es la opción A. La realidad, la realidad es que el propietario chino está ofreciendo un soborno a Tomás en caso de que necesite sus servicios al futuro. Pero ojo, para los chinos no es un soborno. Creo que alguno de vosotros lo decía. No se considera un soborno. A menudo se hacen regalos en señal de gratitud, pero estos regalos constituyen una forma de seguro para en caso de necesitarlos en el futuro. Ellos tienen una frase que suelen acuñar al respecto y es aceitar la maquinaria para que los engranes de las relaciones sigan girando. ¿Qué os parece esta frase? Sin embargo, para desde su punto de vista es absolutamente un soborno. De acuerdo con su esquema de valores, de acuerdo con su esquema de lo bueno y lo malo, verdaderamente es un soborno, es escandaloso. Y el propietario chino para él es algo, una cuestión de carácter práctico, comercial, simplemente. Vamos a continuar para terminar con los elementos. Muchas gracias por participar en este primer caso. Me voy a guardar todas estas participaciones. Va a haber otro caso al final y bueno, voy a continuar porque es que si no me voy a estar toda la tarde. Vamos a ver, vamos a seguir la educación. La educación tiene que ver con el nivel de alfabetización, si la educación es formal o informal, los niveles de educación a los que llega la sociedad, una sociedad determinada.
La educación nos va a dar de un país, o cada país tiene diferentes ideas acerca de la educación. Por ejemplo, un esquema americano, desde el punto de vista, por daros una idea, es que en Estados Unidos se hace mucho hincapié en la capacidad de análisis y la comprensión de conceptos para después ponerlos en práctica. De hecho, el emprendedurismo es algo importante en esta sociedad. En contra, la educación tradicional en Europa todavía, aunque está cambiando, es cierto, todavía está más centrada en el dominio, en la adquisición de los conceptos o de los conocimientos, y hasta ahora es que se está motivando a la gente verdaderamente a ponerlo en práctica. Pasamos al siguiente elemento, que son la organización social. Esta organización social son las instituciones, la estructura de la autoridad, los grupos de interés, los estratos y los sistemas en general. Luego vamos a pasar a lo que sería la tecnología y cultura material. Esto es importante y sí que influye en nuestra manera de ver las cosas, de entender el mundo. Los sistemas de comunicación, la infraestructura de transporte, de urbanización, la investigación científica, la innovación, la calidad de esta innovación y esta investigación científica son importantes, y yo sí creo que sí determinan la manera de pensar de las personas. Por ejemplo, el tipo de aparatos, de utensilios que se fabrican para satisfacer las necesidades nos da un indicio del avance de estas sociedades y, por supuesto, de su estándar de vida, de sus creencias y valores. Una sociedad altamente tecnificada puede tender al materialismo y puede apreciar menos el valor subjetivo de las cosas, pero bueno, esto es una apreciación. Después pasamos a las políticas. Las políticas de un país es importante, si es un país democrático, los sistemas sobre los que se erige la economía de un país, las relaciones de poder y en general el sistema político. Si nos vamos a las leyes, bueno, pues es el sistema de regulación, la manera en que se ejerce la justicia, entre otros aspectos. Pasamos a uno de los aspectos importantes, que es el lenguaje hablado, el lenguaje escrito. El número de idiomas oficiales de los países es importante, el número de dialectos. Eso genera también una perspectiva diferente del mundo. Me gustaría en este apartado del lenguaje rescatar algunos aspectos. Por ejemplo, el estilo en cuanto a la comunicación verbal y su relación con los factores del contexto es importante. La comunicación no verbal, que es especialmente a través de gestos corporales. Aquí tenemos las culturas de alto y bajo contexto. ¿Cómo vamos a abordar estas diferencias de lenguaje? Cómo se abordan estas diferencias en situaciones de negocios. Esto es importante, esto da diferentes perspectivas, y también cómo de alguna manera el contexto influye en la manera de la expresión no verbal. La comunicación verbal implica palabras y oraciones. La comunicación oral y escrita es importante. De esto determina, por ejemplo, la forma en que se establecen los contratos, la forma en que se llevan a cabo las negociaciones, entre otros aspectos. Estos son básicamente los elementos de la cultura, importante a tenerlos en cuenta. Esto nos da una idea de cuán complejo y cuántos aspectos tenemos que considerar y al momento de valorar o no valorar, para poder entender los comportamientos, para poder generar estrategias, para poder gestionar la diversidad. Me gustaría, de estos elementos, podemos pasar a las orientaciones culturales. De la definición de cultura, que hemos dicho que es nuestra programación mental, nuestro software de la mente, hemos derivado en los diferentes elementos, y estos componentes nos dan las orientaciones, posibles orientaciones culturales. Las orientaciones lo que nos dan o que nos permiten es
encontrar patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento que encontramos nos permiten de alguna manera gestionar la diversidad. Y bueno, seguramente todos han oído sobre las dimensiones culturales de Hofstede. Hofstede es el primero de los investigadores que verdaderamente se dio a la tarea de conformar una base de análisis de la diversidad cultural. Y aunque tiene muchos detractores, es cierto, hay muchas de las dimensiones, algunas de las dimensiones, por ejemplo, la de machismo-feminismo, tiene grandes detractores. Otro que es sumamente criticado es su metodología para llegar a este análisis, para llegar a este modelo. Se critica mucho que solamente valoró a gente de raza blanca en un contexto muy específico. Entonces, bueno, lo que queremos rescatar aquí, yo las voy a retomar porque son un marco del que partir y realmente, bueno, todos los podemos entender. Hay más, pero bueno, brevemente vamos a definirlas y bueno, vamos a empezar. Individualismo versus colectivismo. Yo no lo puse en un slide porque seguramente todos habéis trabajado con ellos. Voy a hacer mención de algunas de las características y bueno, después voy a ver si podemos pasar una pequeña escena acerca de las diferencias culturales entre el mundo occidental y el mundo oriental. Entonces, bueno, el individualismo versus colectivismo es una de las primeras dimensiones. Lo que podemos encontrar ahí, y que además son de las propuestas que nos da Hofstede, es que los países colectivistas se muestran estructuras sociales muy cercanas, los individuos se reconocen como parte de un grupo, esperan que este grupo los cuide y a cambio pues dan su lealtad. Países que entrarían en este esquema mental, en esta programación, me he pasado a otra. Son, por ejemplo, Indonesia, Guatemala, Ecuador, entre muchos otros. Por otro lado, o en contraposición, tenemos las sociedades individualistas, que son, en estas sociedades los individuos se cuidan a sí mismos y a su familia de entorno inmediato, y las relaciones están determinadas mucho por una reciprocidad. Si tú me das algo o tú me das algo, es porque estás esperando que en contraprestación yo te dé otra cosa. Entonces, perdón, algunos de los ejemplos de culturas que podrían encajar en este esquema son Estados Unidos, países anglosajones como Gran Bretaña, Suiza, Francia, son ejemplos de este tipo de culturas. De acuerdo con Hofstede, y además siguiendo con lo que analizamos antes sobre las cuestiones de carácter tecnológico, un mayor adelanto económico lleva a las personas, de acuerdo con su teoría, a ser más individualistas. Estos países con alto nivel de individualismo, cabe esperar que las personas sean más autosuficientes, y sí que tiene sentido. Son, perdón, autosuficientes y tienen iniciativa y están bastante orientados al logro de metas. Y es casi obvio, se puede entender que la seguridad financiera individual son valores que la gente tiene, y por supuesto la toma de decisiones está encaminada en esto. Vamos a hablar de la distancia de poder. La distancia de poder es el grado de tolerancia de los individuos o sociedades a la desigualdad de la distribución del poder. En este punto, esta dimensión nos muestra qué tan alejados o cercanos se encuentran los patrones de conducta respecto de quienes tienen situaciones de poder. Es la percepción del subordinado respecto a sus jefes inmediatos. Por ejemplo, en sociedades de baja distancia de poder, los miembros de la organización tienden a percibirse como iguales.
muy cercanos en las relaciones de trabajo. Y este sentimiento de cercanía permite más o se tiende más a delegar en contraposición unas sociedades con una mayor distancia del poder, los subordinados se sienten separados unos de otros. No es sencillo interactuar con gente de rango superior. El poder se concentra en los estratos superiores. Por ejemplo, México es un país donde la distancia de poder es grande, en China la distancia de poder es grande, en algunos países del sur de Arabia son sociedades que tienen una gran distancia de poder. Vamos a trabajar la masculinidad y la feminidad. Este es uno de los aspectos que suele ser de gran controversia, sin embargo, la interpretación que da el autor a mí me parece loable, la podemos trabajar y el sentido es la manera en que interactúan los demás en la solución de problemas. ¿Cómo afrontamos estos problemas desde nuestro sistema de valores? Por ejemplo, una sociedad con una atribución o un sentido masculino, lo solemos asociar con valores como la energía, el éxito, la competencia, la ostentación. En contraste, las sociedades femeninas aparentemente se rigen con valores como la protección, la educación, el gusto por la calidad de vida, el cuidado de los más débiles, el cuidado de las relaciones, el cuidado del medio ambiente, es algo muy importante, y en general establecen buenas relaciones. La cultura masculina valora a negociadores agresivos, donde prima más el resultado que la relación. Y se suele ver en relaciones de trabajo, de negocios, se suele ver al negociar a nuestra contraparte, no como una contraparte de trabajo, como un socio de trabajo, sino como un competidor. El cuarto nivel o dimensión es la aversión al riesgo. Respecto a esta dimensión, Hofstede observa dos aspectos. Por un lado, la reacción de la sociedad ante la incertidumbre y ante situaciones ambiguas. Y por el otro lado, el grado de aversión al riesgo. La aversión al riesgo es una tendencia natural y normalmente buscamos la seguridad, lo estable y previsible. Y si nosotros tendemos más hacia esto, por supuesto vamos a rechazar el cambio y vamos a rechazar también la incertidumbre para enfrentar situaciones nuevas. En este esquema de valores, de acuerdo con Hofstede, la cultura se regirá por normas formales, verdades absolutas y el reconocimiento de la experiencia. La aversión al riesgo es importante en procesos de negociación. En países como Francia y España, la mayoría puede reflejar baja tolerancia a la ambigüedad. Y bueno, esto es lo que nos propone Hofstede. La quinta dimensión que propone es la actitud hacia el tiempo. Esta actitud hacia el tiempo es el sentido general de inmediatez, la inmediatez en una cultura. ¿Qué significa? Por ejemplo, en las culturas asiáticas, su orientación respecto al tiempo tiende hacia el largo plazo con enfoque en la relación. En estas culturas lleva más tiempo establecer una relación. Sin embargo, este mayor plazo nos permite entablar amistades más duraderas, relaciones más duraderas. El proceso de negociación, en procesos de negociación, que es donde podríamos aplicar esto, sabemos que cuando estamos interactuando con nacionales de estas culturas, vamos a tener que planificar de forma diferente, vamos a tener que apostar por el largo plazo y esperar realmente a que podamos estrechar los lazos. La espera siempre es una buena inversión.
es la mejor inversión que podemos hacer para mantener una relación duradera con socios en estas culturas. En cambio, por ejemplo, las culturas occidentales, podemos poner como ejemplo Estados Unidos, las relaciones están un poquito más basadas en transacciones, se establece la inmediatez para llegar a soluciones. Si lo podemos aplicar en las relaciones de negocios, es llegar al punto, es ir al grano. En países como Japón, México, Perú, Venezuela, sí que tenemos que tomar cierto tiempo para establecer una relación de negocios, tenemos que ir generando confianza, generar una especie de amistad antes de poder entablar o poder formalizar realmente un negocio. Estas son las propuestas de Hofstede, cuestionables o no, pero de alguna manera sí nos dan un marco de qué podemos hacer y dónde podemos partir. Otros investigadores también se han dado a la tarea para determinar orientaciones culturales. Si lo pueden notar en el slide, yo he puesto otras. Percepción del ser humano, la relación con el ambiente, la concepción que tenemos de nosotros mismos y los otros, se incluye la distancia de poder, la actitud hacia la acción, la concepción del tiempo, la concepción del espacio, la tolerancia a la ambigüedad, modelo de pensamiento y la concepción respecto a la comunicación. A mí me gustaría nada más resaltar, para cerrar la parte de la orientación cultural, a Edward Hall, que identificó una característica cultural que nos habla acerca del grado en que las culturas se sienten más cómodas o menos cómodas con la multitarea. Esto es muy interesante, porque de acuerdo con este investigador, las sociedades tienen diferentes actitudes y niveles de comodidad sobre el uso de la agenda, los horarios de las reuniones, el cumplimiento de tareas, de fechas límite, entre otros aspectos. Estas culturas, las culturas policrónicas, tienden a sentirse más cómodas con la multitarea y prefieren hacer más cosas a la vez. Por el contrario, las culturas monocrónicas tienen una visión lineal del tiempo y entonces la efectividad se maximiza siempre concentrándose en una sola tarea. Esto tiene gracia con una anécdota respecto a los equipos virtuales. Muchas organizaciones conforman equipos globales, pero estos equipos globales están dispersos geográficamente hablando. Nosotros ahora estamos colaborando de forma virtual, somos equipos dispersos también. Y bueno, lo que venía a colación al respecto es que, por ejemplo, se tienen ciertos estudios, o podemos poner el caso, normalmente los latinos, podemos o somos multitarea. Si, por ejemplo, un ejecutivo brasileño tiene una conferencia virtual, una sesión de trabajo virtual con sus colegas estadounidenses, seguramente podrá estar respondiendo emails, igualmente que está interactuando con sus compañeros, ordenando papeles, sin aparentemente prestar atención a lo que se está tratando. Por contra, sus colegas o sus contrapartes en Estados Unidos, para ellos tienen un enfoque más de concentración, más de completar la tarea, con la idea de evitar errores. Y pueden surgir este tipo de percepciones diferentes respecto a cómo abordar la tarea. Puede tener puede generar ciertas complicaciones, ciertos conflictos, si no se entienden esta idea, ¿no? Esta idea de lo que tenemos dentro de nuestra conformación, de nuestra estructura cultural, que además está afectada por nuestro bagaje personal. Bueno, pues me gustaría, si se puede, llevaros a un video, un pequeño video,
¿Lo podéis ver? No sé cómo... Chicos, ¿habéis visto? ¿Habéis visto el enlace? Lo pude reflejar? Decídmelo, por favor. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué podéis entender a propósito? Ah, sí, Alejandro, ¿lo has puesto el video? ¿Qué os ha parecido? Es para daros una idea de las orientaciones culturales en la cultura occidental y la cultura oriental. ¿Qué os ha parecido? ¿Alguien me puede decir al respecto? No tiene audio, de verdad que no tiene audio. Son solamente imágenes para de alguna manera hacernos una idea justamente de las percepciones en las desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista oriental. ¿Qué os ha parecido? No tiene audio, no tiene audio. Os confirmo que no tiene audio, solamente son imágenes. No, no debe tener, César. No debe tener audio. ¿Qué os parece? ¿Alguien puede dar su opinión sobre el vídeo? Sí, sí, lo estáis viendo. ¿Te sentiste perdida, Astrid? ¿Por qué? Bien,
los dos lados diferentes de ver el mundo, eso nos dice Astrid. José Luis Borjas, las diferencias socioculturales entre orientales y occidentales, muy bien. Sí nos sirve, ¿no? Para entender las diferentes percepciones del mundo y cómo es necesario que entendamos. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? Muy bien. Muy bien, Adolfo, ¿lo viste? Bien. Bueno, pues yo creo que es momento de continuar para cerrar esta primera parte. Si es así, bueno, voy a pasar al siguiente slide. Alejandro, ¿me puedes decir si ya lo vieron todos? Ok. Astrid, muy bien. Ok, voy a pasar al siguiente slide para que terminemos esta primera parte. Bueno, para cerrar esta parte que es en cierto sentido contextual, pues bueno, quiero lanzaros la siguiente cuestión y también me gustaría contar con vuestra participación. ¿La diversidad es realmente una fuente de ventajas competitivas sostenibles para las empresas? ¿Qué opináis? Y por favor decir por qué. A ver, ¿quién quiere lanzar la primera opinión, primera propuesta? ¿Quién va? Primera opinión respecto a la diversidad. ¿Realmente creemos que la diversidad es fuente de ventajas competitivas sostenibles para las organizaciones? ¿Qué opináis al respecto? A ver, vamos a ver. José Luis. A ver, José Luis, creo que la tendencia en la globalización actual, lo ideal sería compartir y adoptar las mejores prácticas y actitudes entre unos y otros, me parece excelente. Los humanos tenemos bastante que aprender de quienes están del otro lado del mundo. A ver, José Luis, yo creo que es relativo al nivel multicultural que tenga la zona donde habitamos. Luis Ricardo, entiendo que sí, siempre y cuando no sea excesivo el punto el que no haya armonía en la organización. Gloria Holguín, claro que para que se puedan expandir sus productos y servicios. Astrid, la diversidad nos permite que en las empresas podamos tener mejores prácticas de negociación. Tenemos diferentes puntos de vista que permiten abrir panoramas. Muy bien, comparto esa idea. Sí, pienso que en la diversidad está la riqueza de un buen líder. Excelente, Marta. Yo también comparto esto. Adolfo, creo que la diversidad tiene una gran ventaja, que siempre de distintos puntos de vista saldrá siempre la mejor decisión. Absolutamente. Toma lo mejor de cada uno, nos dice Marta Cecilia. Y finalmente, Sergio, puede ser una ventaja siempre que haya una predisposición a entendernos. Sí, justamente de eso se trata, de que todos aprendamos de la diversidad cultural y justamente que tengamos la predisposición para seguir aprendiendo, para interactuar, para resolver conflictos, para resolver nuestros propios errores y para generar estrategias de comportamiento y de interacción multicultural. A ver, Rosa García, a ver, yo trabajo en una empresa japonesa con gente de Japón, yo que soy española y compañeros de Georgia, Ghana, Nigeria y Senegal. La universidad nos aporta muchísimo a todos porque estamos constantemente aprendiendo unos de otros y viendo las grandes diferencias culturales que existen. Una cosa, Rosa, ¿cómo podrías traducir esto que nos comentas en ventajas competitivas en tu organización? ¿En qué se ve? ¿En qué se puede reflejar?
Luego, Luis Alberto, la gestión de la diversidad es un compromiso corporativo, la estrategia integral basada en la creación de una población laboral de perfiles diversos en la organización. Absolutamente. Voy a leer la última, Lady. Yo creo que, que el occidente es una ventaja, ya que las personas pueden aportar con nuevas ideas para generar innovación y ser más competitivos en un mundo globalizado. Yo creo que todos más o menos tenéis la misma idea acerca de la diversidad y yo también comparto con algunos de ustedes. Daniel, si está bien gestionada es una ventaja competitiva, de lo contrario puede ser problemático. Es cierto, es cierto. Por eso estamos con esta propuesta de trabajo de generar una competencia en los líderes, que es la inteligencia multicultural. Pero yo sí creo que sí es fuente de ventajas competitivas. Julio Cabrera, en nuestra actualidad, la globalización nos obliga a adaptarnos a la diversidad cultural. Vamos a ver. Yo creo que podemos continuar. Bueno, un poquito por englobar todo lo que vosotros habéis dicho es verdad. La, la gestión de la diversidad, como algunos bien conducidas y genera ventajas competitivas para las organizaciones, pero si es mal gestionada, en lugar de generar ventajas, pues nos genera problemas. A pesar de generar problemas, a pesar de generar dificultades, yo sí creo que la gestión de la diversidad, aunque es un gran desafío, sí que nos pone en una tesitura mayor, porque la realidad de la humanidad es justamente la diversidad. Y como ejemplo, podemos hablar de la Unión Europea. En la Unión Europea hay 27 Estados miembros, 22 idiomas oficiales, más otros 300 idiomas y dialectos. El 52% de la población es femenina, el 12% tiene discapacidad, perdón, y el 10% es homosexual. En España se está acogiendo a cerca de 4 millones de inmigrantes extracomunitarios. Lo que está ocurriendo a nivel global, el nivel de desempleo, el crecimiento económico, el uso de la tecnología, las legislaciones, el tamaño de los países, el ingreso per cápita de los países, como todo varía drásticamente y las empresas tienen que adaptarse a estos entornos tan complejos, a estas nuevas realidades locales en sus relaciones con los negocios, yo creo que sí se fundamenta, que sí se sustenta el hecho de que las empresas verdaderamente aprendan a gestionar la diversidad. Eh, Desde el punto de vista de los negocios, si partimos desde la satisfacción de las necesidades, esta satisfacción de necesidades sabemos que tenemos y contamos con consumidores globales además, que tenemos que considerar esas necesidades más complejas para poder generar productos y servicios acorde a las nuevas realidades. Entonces sí que es una ventaja es una fuente, la gestión de la diversidad sí que se erige como una fuente de ventajas competitivas para las organizaciones. Un ejemplo que encontré en la revista Newsweek es que, por ejemplo, para lograr una gerencia efectiva en un entorno global, se deben reconocer y entender las diferencias culturales para usarlas como ventaja competitiva en una organización. Esta es una frase que acuñó o que expresó la CEO de Pepsi, Indra Nooyi, y ella habla del verdadero entendimiento de la situación global y este entendimiento global en su organización les ha llevado realmente a hacer ajustes en su estrategia. Eh, Ellos están diseñando o han diseñado y puesto en práctica realmente nuevas estrategias en dos mercados, en China y en la India. En este artículo se estaba explicando que en un reciente viaje de Indra Nooyi a China, el viaje estuvo motivado por el lanzamiento oficial de la nueva operación para la compañía. Para que veamos cuán necesaria es la gestión de la diversidad cultural, ellos han, con idea de estrechar y fortalecer lazos en China, fundó su propio sello discográfico. Pepsi ha fundado su propio sello discográfico en China. Están con la idea de producir artistas musicales chinos para que estén más identificados con la cultura china. En el pasado, Pepsi lo que estaba haciendo era utilizar artistas americanos
y de gran éxito y llevarlos y generar sus campañas en este sentido. Esta práctica de esta gran multinacional de pensar localmente para expandir sus negocios a regiones culturalmente lejanas, sí que está generando, sí que nos habla de lo que es y la importancia de la gestión de la diversidad. Para concluir esta segunda parte, yo creo que con todas vuestras participaciones sabemos y entendemos que el contexto sí que motiva, sí que nos lleva a la necesidad de aprender de los demás y sobre todo aquellos líderes o los directivos que en cierto sentido tenéis la responsabilidad de liderar gente, sí que hay que entender verdaderamente, sí que hay que aprender, sí hay que empezar por nosotros en lo que es la gestión y el entendimiento de la gestión, de gestionar la diversidad cultural. Sí tenemos que desarrollar nuestra inteligencia o conciencia cultural. Y bueno, en la segunda parte, nosotros, la tenemos aquí. Perdón un segundo. Perdón un segundo, Aide. Soy Alejandro Pérez otra vez. Aide, tenemos que ir terminando con esta sesión porque empieza una sesión nueva con otros participantes y es necesario finalizar esta primera. Es importante de alguna manera para generar esta propuesta que podamos partir de un marco teórico y un marco contextual. Por eso me he dado a la tarea de analizar ciertos modelos y ver qué podemos extraer. Para empezar esta segunda parte, que ya vamos a entrar en lo que es la inteligencia cultural, de la primera parte es un poco contextual para que entendamos y la necesidad, y ahora vamos a entrar en la segunda parte que es ya propiamente dicho, es si hay una necesidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos desarrollar esta competencia? ¿Qué es esta competencia? ¿Sí? Entonces, nuestra primera aproximación es que la inteligencia cultural es una capacidad, es la capacidad para funcionar de manera efectiva. Entonces, perdón, Aide, ¿me escuchas? Me gustaría, tengo otro enlace a otro vídeo para sensibilizarlos acerca de lo que... Aide, no me escuchas, ¿verdad? Es el ejemplo de lo que significa para los japoneses cuando no terminas, si terminas de comer o si tienes mucha hambre y que ellos creen que te siguen dando alimento. Este enlace nos lleva de forma, nos hace ver de forma graciosa lo que puede ocurrir si no estamos preparados para actuar en un contexto como Japón. Alejandro, ¿me puedes ayudar a que lo podamos ver o lo genero yo desde aquí? ¿Me puedes decir? A ver. Sí lo puedo enlazar, Alejandro. Ok. ¿Ya ha llegado? Ok. Ok, ya lo tenemos. ¿Lo estáis viendo? Sí. 好容易嘅啫，好簡單啊！手舞不得。大家飲杯，飲杯。得啦！大家食啊！好嘢啊！好食啊！湯都飲埋先。The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge.
which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. HSBC, the world's local bank. Bueno, entonces cierro ahora. Vale, bueno. Ay, por favor, contáctate otra vez conmigo, ¿vale? Bueno, lamentablemente he consumido todo el tiempo en esta primera parte, pero bueno, yo creo que vamos a trabajar la siguiente parte de esta presentación en una sesión posterior. Qué bueno, en cierto sentido, que hemos quedado así para quedarnos con el gusanito de continuar. Apenas he dado el contexto. Vamos a programar una sesión más adelante para poder terminar esta segunda parte. Yo tengo que despedirme de todos vosotros. Espero que os haya interesado el tema. Espero que vosotros podéis investigar un poquito a propósito de la inteligencia cultural. Sería interesante recibir vuestras propuestas. Si queréis contactar conmigo, yo os puedo enviar parte de esta presentación y bueno, más adelante vamos a ver si podemos volver a este tema. Tengo que despedirme de todos vosotros y agradecerlos infinitamente que hayan estado conmigo, muy participativos. Nos falta otro caso.